Aquí hemos de mencionar a un señor que se llama Jorge, o se llamó Jorge, de apellido O-M-H, Jorge Ohm. Y él nos dejó de herencia una ley que se cumple siempre y que es importantísima. Se llama la ley de don Jorge Ohm, la ley de Ohm. Y esa ley nos está relacionando estos tres componentes: voltaje, corriente y resistencia. Ustedes, quienes no tienen claro este concepto o están comenzando a digerirlo, van a simular esto y van a digerirlo sin que alguien como yo les esté hablando, porque a veces uno necesita decirle al que está hablando: cállese, déjeme pensar, que yo entiendo las cosas mejor cuando estoy calladito. Entonces, eso les va a quedar ahí como un enlace. Entonces, hoy no vamos a plantear la definición. Vamos a decir que la ley de Ohm está en esta página y que ustedes la van a mirar y la van a digerir. Importante, no crean que por sencilla la deben dejar de lado, porque es algo en lo que debemos poner una importancia máxima si queremos llegar a ser buenos en cuestiones de electricidad o de electrónica. Y buenos es buenos. Y para ser buenos hay que saberse la ley de Ohm. Ah, la ley de Ohm, eso me lo enseñaron a mí hace años. Pero ¿sabe cómo funciona? ¿Sabe? Ustedes y yo sabemos la diferencia entre conocer las letras y saber leer. Cuando uno está empezando a leer, distingue letras. Cuando uno sabe leer, ni siquiera se está dando cuenta de que ve letras. Ya ve ideas, ya imagina conceptos, imagina circunstancias, paisajes, situaciones, estados de ánimo. Así necesitamos asimilar la lectura de la ley de Ohm, que no sea que cuando pensemos en ella comencemos a ver letras. A, B es igual a I por R. Y R es resistencia. Y I es corriente. Entonces, corriente por resistencia. Ah, corriente por resistencia es igual a voltaje. Pero ¿eso qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Qué relaciones tiene? Eso tiene una relación directa con las reparaciones. Tanto es así que cuando usted tiene un corto en un circuito, usted se dará cuenta de que sabe la ley de Ohm cuando antes de cambiar la resistencia que se abrió en el circuito, busca el corto. Muchas veces, usted o yo, cambiamos la resistencia y prendemos el televisor. Y ve, volvió a echar humo en la resistencia. ¿Y eso por qué sería? Ahí está la ley de Ohm. O ahí está la ignorancia de la ley de Ohm. Lo digo con todo cariño, lo digo con todo respeto. No lo digo en ningún momento con un ánimo distinto de estimular el aprendizaje. Entonces, casquémosle a la ley de Ohm y seremos buenos. Profe, es tan cierto eso que vea, aplicando estos conceptos que generalmente no lo hacemos y se ve mucho aquí en los cargadores de portátiles, de computadores portátiles, que a veces el usuario dice, da el voltaje, los 19 voltios, pero no trabaja en el portátil, no hay carga, pues no hay suficiente como para que trabaje. Entonces he visto que ustedes aplican la ley de Ohm para hacer una prueba de carga, se dan cuenta si en realidad el cargador sí está bueno o no, a veces está malo.
Entonces mire que esa es una de las formas de aplicarlo y uno pasa por encima sobre estas leyes. Correcto, correcto. Eso es cierto, completamente cierto. Ahí es donde uno se da cuenta de lo que vos estás diciendo. Si una fuente en vacío da el voltaje, pero cuando le ponen la carga no funciona. ¡Ey! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y ahí queda la pregunta del millón y a lo mejor por efectos de alguna fórmula que alguien nos dio o por efecto de la buena suerte, vimos algo que nos impedía funcionar la fuente y nos hizo desaparecer el síntoma, pero no nos hizo desaparecer la falta de ese conocimiento que nos haría más ágiles la próxima vez que nos toque afrontar el mismo problema. Muy bien. Cuando, profe, perdón que lo interrumpa, como este curso lo vamos a hacer lo más dinámico posible, entonces cuando vamos a estudiar estos conceptos en detalle, vamos a hacer unos ejemplos, como el que les acabo de mencionar, de cómo se aplicarían estas leyes, ¿cierto? Claro, claro, claro. Eso hay que irlo haciendo con calma, pero entonces para eso, cada clasecita es un paso para que uno quede tranquilo. Más adelante, en la tercera, cuarta, quinta clase, hay una pregunta. Esa pregunta es porque alguien llegó nuevo, nuevecito a esa clase y bueno, ya, aunque se hable someramente, para no dejar a esa persona en el camino, tirada, en ese momento, se le puede decir a esa persona, mire que en temas anteriores ya se habló de esto, entonces ya esa persona sabe que viene confiada a mirar más atrás y va a llenar ese bache. A ver, agreguemos otra cosita al respecto. Vamos a poner instrumento. Este señor se llama el voltímetro. Puede que tenga el elemento en sí mucho más funciones que un voltímetro. Vamos a ponerlo, vamos a ubicarlo entre dos extremos, entre los dos extremos del bombillo. Como estamos hablando de que estos elementos naranja son cables, entonces en cualquier punto de los cables y vamos a medir, ya cerré el circuito y aquí se nos despegó una punta, ahí dice 99.98 voltios. 100 voltios es la pila o la batería. Cuando hablamos de pila y hablamos de batería, el término realmente tiene su diferenciación. Para ir dejando esas cosas claras, voy a coger esto aquí y diremos lo siguiente. Una pila de esas bonitas, nuevas y bien hechecitas. Véalas aquí. Este será el negativo de la pila y este será el positivo de la pila. Este es el símbolo. Si hemos de hablar de la misma forma como está puesto, entonces está puesta, este es el símbolo de una pila. Y si hemos de formar una serie de pilas, lo llamaremos batería, y entonces vamos a tener varias pilitas en serie, una, dos, etcétera. Y eso nos va a ser expresado de esta manera. Con eso ya tenemos una batería, no hay necesidad de ponerle más. Es decir, en el símbolo no hay necesidad de ponerle más. Aquí también será más, menos. Y aquí le podemos poner el valor. 9 voltios, 12 voltios, 20 voltios, 30 voltios, lo que sea. Esto es una batería, es una suma de pilas. Y una pila, pues es una pila sola. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algo en lo cual podemos fijarnos desde ahora. La batería, porque no conozco una pila de 100 voltios, entonces vamos a decir que una batería de 100 voltios compuesta de una serie de pilas que suman 100 voltios, me está iluminando un bombillo
Y en paralelo, es decir, en cada extremo del bombillo, estoy midiendo con uno de los terminales del voltímetro. Con uno de los terminales del voltímetro. Cuando observamos que hay una pequeña diferencia entre el valor de la batería, 100 voltios, y el valor del voltímetro, 99.98. Hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia es de 100 menos 99.98. Entonces aquí pongamos 100.00 menos 99.98 es igual a 0,002 voltios. Esto equivale a 0,02 voltios, lo que en unidades más pequeñas sería igual a 20 milésimos de voltio. Muy bien. Tenemos en paralelo, o sea, en los dos extremos del bombillo, una caída de 20 milivoltios. Una caída, así se llama, cuando medimos voltaje en una resistencia, lo llamamos caída. Porque, fíjense, cayó de 100 a 99.98 en los bornes de la resistencia, que es el bombillo. Entonces, si en la resistencia, que es el único elemento, ojo a esto que es importante, esta resistencia es el único elemento que tenemos en serie con la batería, y me cae 99.98 voltios. Les pregunto a ustedes, pueden contestar sin miedo a equivocarse, no se preocupen. ¿Dónde creen ustedes que se caen esos 20 milivoltios? ¿Dónde quedaron esos 20 milivoltios? En la batería hay 100 voltios. En la bombilla hay 99.98 voltios. ¿A dónde creen que está la diferencia? Eso lo estoy preguntando porque yo sé que ustedes, por lo menos la mayoría, están ya hace algún tiempito en la electrónica. Entonces vamos a ver. Edison dice en la disipación de calor. Efraín dice en el cable. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. En el filamento. Bueno, vamos a decir que si estamos midiendo con el tester entre este punto rojo y este punto, significa que todo lo que hay en la bombilla está siendo registrado aquí. O sea, en la bombilla se están quedando casi todo el voltaje. Se está quedando tanto en el filamento, ya sea con la emisión de luz, como en la disipación de calor. Todo eso está incluido de esos dos puntas hacia el bombillo. Está incluido en esos 99.98 voltios. Ahora, vamos a ver si es en el cable. Vamos a ver si es en el cable. Vamos a hacer lo siguiente. Si es en el cable, yo voy a coger el voltímetro.
y lo voy a poner entre estos dos puntos. Miren ustedes, esto es parte del cable. Esto es parte del cable. Ah. Ah. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué a cuánto hay ahí? Hay 10 milivoltios. Hay 10 milivoltios. Y estoy estirando mucho esta punta. ¿Será que voy a dañar esta punta de estirarla tanto? Yo necesito un multímetro de esos. Bueno, ahora voy a poner esta punta aquí y esta otra punta aquí a este lado, en la parte superior. Miren ustedes. Entonces, ¿dónde estaba? Ahí están los otros .01, o sea, los otros 10 milivoltios. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Dónde estaba la caída de tensión? Realmente razón tienen los que dijeron que la caída de tensión estaba en el cable. Omar y Efraín. Y el que lo pensó y no lo dijo, también lo felicito. No hay que callado. Carlos Zambrano dice, en el bombillo, porque la resistencia del cable se considera prácticamente 0 ohmios. Cuando Carlos dice algo que es cierto, pero olvida una cosa. Carlos olvida que en el cable está prácticamente 0 ohmios y por eso la caída es prácticamente 0 voltios. Mire que es 20 milivoltios. Es prácticamente 0 la caída en el cable. Prácticamente 0 la caída en el cable, pero es algo. En el bombillo cayeron los 99.98 voltios. Los 99.98 voltios. Está bien. Está bien. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a diferenciar. Miren ustedes cómo circula esta corriente. Miren ustedes cómo circula esta corriente. Los electrones van en fila uno detrás de otro y cada uno de ellos recorre todo el camino tantas veces como sea necesario para cerrar el circuito. Circuito, de alguna manera, lo podemos asemejar o comparar a la palabra circulito, aun cuando no sea un círculo, pero estamos cerrando. Podríamos dibujarlo en forma de un circuito. Entonces, aquí estamos cerrando circuito. Esa es una palabra importante. Circuito cerrado. Y la corriente fluye uno detrás de otro en filita y circula y vuelve y da la vuelta y pasa por la batería y vuelve y da la vuelta y vuelve y da la vuelta. Esa es la manera como circula la corriente continua o corriente directa. Esa se llama corriente continua o corriente directa. La corriente circula de un extremo a otro de la batería, que es la que da la diferencia de voltaje o la diferencia de presión. En este momento se me ocurre completar el ejemplo cuando empecé hoy la clase al decir que el agua, las nubes, la caída de la lluvia o la caída de las cataratas. Pero ¿cómo se cierra el circuito? ¿Cómo se cierra el circulito? En la naturaleza también se cierra el circuito, porque el agua no nace en las nubes. El agua tiene que ir de la tierra a las nubes por evaporación y de las nubes vuelve y cae y ahí se está cerrando el circuito, de modo que es un ejemplo completamente válido. Si nosotros lo asemejamos perfectamente a ese circuito de la circulación del agua en la naturaleza, estaremos muy afianzados en un concepto real acerca de lo que es la corriente continua o corriente directa. Ahora, vamos a sacar aquí
un elemento que nos va a dar otro tipo de iluminación para la bombilla. Voy a ponerle pausa para que no me coja la luz y no me pase lo de Gildardo. Voy a quitar la batería y voy a poner este elemento que es una fuente, en este caso, de corriente alterna. Y vamos a ver cómo funciona esa corriente alterna. Miren ustedes. En este momento ignoremos el voltímetro porque no lo tengo pegado allá. Muy bien. Hay un balanceo. Vamos a ponerle más voltaje. Tenemos 10. Vamos a ponerle un poco más de voltaje para que el balanceo se vea. Miren ustedes cualquiera de los electrones. Vamos a mirar, por ejemplo, en esta punta de aquí abajo. Hay unos 4 electrones que suben y bajan, pero nunca llegan al bombillo. Siempre están subiendo y bajando y uno dice, ve, están en el mismo punto. Esa observación es muy importante, porque esa observación nos va a ayudar a entender más adelante, de una manera bien fácil, el comportamiento del condensador. Por lo pronto, nosotros tenemos que el bombillo prende y apaga. Y entonces cualquiera de ustedes dirá, hombre, pero es que el bombillo sí prende y apaga. Sí prende y apaga, así como lo estamos viendo acá. Sí, eso depende de la frecuencia. Si yo le pongo una frecuencia más grande, miren ustedes, ahí tengo 2 ciclos por segundo. Eso es lo que significa 2 HS. HZ. Lo que pasa es que a mí me pasa como a un gamincito que estaba por ahí en la calle y estaba por allá en Bogotá y se le cayó, se estaba comiendo una zanahoria y se le cayó. Entonces dice, uy, se me cayó la zanahoria, me están pensando por la S, debe ser Cecilia. Bueno, entonces, vamos a ver aquí que HZ significa hercios. Creo que así se escribe la palabra. Si fuéramos a hablar de si alguien me tiene que corregir, me corrige. No, la Z en este caso sería la reemplazada por la C. Ya. Porque si yo lo voy a escribir en singular, escribo hertz con Z. Pero como lo estoy escribiendo en plural, para significar ciclos por segundo, entonces lo reemplazo por una C. Hercios. Entonces, la frecuencia a la que ese bombillo prende y apaga es de 2 ciclos por segundo. Es decir, él va y viene 2 veces en un segundo. Y eso lo podemos, seguramente, si lo miden con un reloj, se van a dar cuenta de que es perfecto el cronómetro. Ahora, la corriente alterna de la red, quienes trabajan, países que trabajan a 50 hercios o a 60 hercios, quiere decir que
por segundo va a hacer este movimiento 50 veces o 60 veces. Como es tan rápido, el ojo casi no lo percibe, pero solo diremos hasta casi. ¿Por qué? Si ustedes o yo en horas de la noche estamos en un lugar, como decir, un lugar aislado, por decir algo, en una montaña, y miramos hacia la ciudad, y en la ciudad vemos las bombillas del alumbrado público. Seguramente a esa distancia podemos ver que hay un cierto parpadeo. Ese parpadeo lo alcanza a distinguir el ojo, más o menos de esa manera, y es producido por la oscilación de la corriente alterna a una frecuencia de 50 o 60 hercios. Esa corriente alterna tiene su nombre por esta característica, y como pueden ustedes observar, los electrones no se desplazan de la misma manera como en la corriente continua, sino que aquí se puede decir que los electrones empujan y jalan, pero no van hasta el destino. No van hasta el destino. Aquí se comportan como un par de aserradores. En la época en que no se utilizaban las motosierras para tumbar un árbol, yo no sé si todavía se usa, dos personas con un gran serrucho, cada uno a un lado del árbol, y el uno jalaba mientras el otro empujaba, y viceversa. Eso es lo que hacen aquí los electrones, comportarse como un aserrador, como un par de aserradores. Esa es la manera como se comportan los electrones en una corriente alterna. La forma como eso se da es la que hace posible que un elemento como el condensador, que veremos en la próxima clase, pueda desempeñar la función que le corresponde. Pero eso lo veremos en nuestro próximo capítulo de esta interesante novela a la que quedan cordialmente invitados.